Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Colombia, los pocos avances del proceso de paz se opacan ante el resurgimiento de grupos armados que siembran el terror, asesinan a activistas sociales y defensores de derechos humanos. El fin de semana se reportó que unas 1.600 personas tuvieron que abandonar en las últimas semanas sus casas en zonas rurales de Roberto Payán, en el departamento de Nariño, por enfrentamientos entre grupos armados. En México están a partir de esta semana en calidad de asilados los exfuncionarios bolivianos César Navarro y Pedro Damián Dorado, quienes llegaron a ese país el sábado tras haber sido detenidos temporalmente antes de salir de Bolivia. En Colombia, Rodrigo Londoño, exdirigente de la extinta guerrilla y ahora partido político FARC, publicó una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que le comunica que exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia abandonaron sus espacios territoriales de capacitación y reincorporación asignados en los acuerdos de paz debido a la violencia en su contra. En Asunción, la coordinadora de derechos humanos de Paraguay denunció en un comunicado la falta de justicia que sigue existiendo en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que terminó con derrocamiento en 1989. En Colombia volvió a las andadas Martín Sombra, el ex guerrillero de las FARC que custodió a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada. Fue capturado el fin de semana por el presunto delito de secuestro después de acogerse al histórico acuerdo de paz. En México, la empresa de transporte Uber suspendió las cuentas de 240 usuarios mexicanos que habrían estado en contacto con conductores que transportaron a una persona sospechosa de contraer el mortal coronavirus. El brote nuevo de coronavirus ya superó el número de víctimas fatales causadas por la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo en 2002 y 2003, que provocó la muerte de 349 personas en China continental. El coronavirus afecta a más de 14.637 personas en China, 162 fuera de China, 20 casos en la Unión Europea en 7 países, 304 defunciones en China y una fuera, en Filipinas, pero que procedía de Wuhan. Se investigan las causas de otra posible muerte en Estados Unidos de una ciudadana peruana por coronavirus. En China, la empresa Apple cerró sus tiendas hasta el 9 de febrero. Starbucks, que tiene en China su segundo mercado mundial, cerró la mitad de sus 4.000 cafeterías en ese país. Centenares de restaurantes McDonald's tampoco abrieron sus puertas en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. En Estados Unidos, el más reciente caso detectado fue en Massachusetts. La persona infectada había regresado recientemente de Hubei. La administración de Donald Trump declaró emergencia de salud pública y limitó la entrada a los extranjeros que hayan visitado China recientemente. En China, al inicio de esta semana, el Banco Central colocará $175.000 millones para contener el impacto de la neumonía viral. La operación servirá para mantener una liquidez razonable y abundante para el sistema bancario, así como para estabilizar el mercado de cambio. Aunque hay que mantener alerta, la mortalidad del nuevo coronavirus es del 2,2%, pero está en proceso de seguimiento constante para ver cómo evolucionan los casos. De momento, el brote actual se puede considerar menos agresivo en sus consecuencias comparado con el SARS y el MERS. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.